En esta tarde, qué poquitos que somos. Qué poquitos que somos el celeste. Me parece que... Bien, en esta tarde vamos a seguir con el tema que venimos viendo sábado tras sábado por los últimos bastantes sábados. ¿Qué tema es? Las parábolas. Las parábolas de Cristo, bien. ¿Y qué era una parábola? A ver, ¿alguien me lo puede...? Una historia que tiene una enseñanza, un significado. Bien, que Jesús las utilizaba para que nosotros podamos entenderla mejor. Y también tenía un cierto significado que estaba oculto, que a veces no era tan fácil de darse cuenta. Vimos varias parábolas. ¿Cuáles vimos? A ver, por ejemplo. Fariseo y publicano, muy bien. Las tres cosas perdidas. Rico y Lázaro, sí, muy bien. La anterior. La oveja perdida que está en las tres cosas perdidas. La fiesta de bodas. Bien, bien, se acuerdan bastante. Falta una. Ahí está, la parábola de los dos cimientos. El constructor sabio y el constructor insensato que construían su casa. Bien, pero el día de hoy vamos a ver una parábola que se llama, o se la conoce como la parábola de los talentos. La parábola de los talentos. Y vamos a buscar en Mateo, capítulo 25. Mateo 25, 25 el número grande. Muy bien, parábola de los talentos, dice el título. Mateo 25, versículo 14. ¿Lo tienen todos? Porque lo vamos a leer. Y vamos a leer un montón de versículos, así que les voy a pedir que presten atención. ¿Estamos? Igual después vamos a hablar un poquito de qué es lo que vamos a leer. ¿Está? ¿Lo tienen? Mateo capítulo 25, versículo 14. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos más. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y el 22 dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y dice el versículo 24, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Le devolvió el talento. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo
y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dádselo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hasta acá vamos a leer. Entonces, ¿qué acabamos de leer? Acabamos de leer una historia en la cual había ¿qué? Un siervo, había más de un siervo. ¿Cuántos siervos? 3 siervos, muy bien. ¿Y había quién más? Un amo, sí, dice un hombre que parece ser que este hombre, ¿cómo era? ¿Qué tenía? Era un hombre rico, tenía plata, tenía un montón de plata, era el patrón, vamos a decirle, de estos siervos, que tenía mucha plata. ¿Y qué le pasó a ese hombre? ¿Qué tuvo que hacer? No nos cuentan por qué, pero tuvo que irse. Se tuvo que ir de viaje. Un hombre rico que antes de partir de ese viaje, a ese viaje largo que tenía que hacer, juntó a sus 3 siervos que tenía. ¿Y qué les dio? Talentos, bien. Vamos a hacer una aclaración acá. Talento es plata, después lo vamos a ver un poquito más. Pero agarró a los 3 y les dio a cada uno una cantidad de plata distinto. Les dio diferentes cantidades de plata. A uno le dio 5 talentos, que era un montón de plata. A otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 solo. Y dice que a cada uno le dio conforme a lo que él pensaba que podían administrar. Este amo, este señor de estos siervos le dio a uno 5, a otro 2 y a otro 1. Pero bueno, ¿qué era un talento? Un talento era una gran suma de dinero que contaba con piezas de plata, se medía por piezas de plata. Saben que estuve ahí haciendo un poco las cuentas y son millones y millones de pesos. Hoy en día, si lo traemos a pesos argentinos, serían un montón de millones de pesos. Así que imagínense la cantidad, un solo talento eran millones de pesos. Y a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro 1. Entonces miren la plata que tenía este hombre, ¿no? Que le podía dar toda esa cantidad de plata a los siervos para que lo administren. Spoileé un poco, pero ¿qué es lo que debían hacer con ese dinero? ¿Por qué les dio el dinero? Bien, para que lo administren, dice Lichi, y que para que cuando llegue el siervo de vuelta de viaje, pedirle qué cosa, que le devuelvan la plata y qué más. Los intereses, o sea, no solamente la plata, que son los talentos, muy bien Héctor, no solamente que le devuelvan los talentos que él les había dado, sino que le devuelva la plata que le entró por usar esos talentos. Tenían que obtener esos beneficios. Entonces, ahora la pregunta, el patrón le dio la plata a los siervos, el señor le dio la plata a los siervos, pero ¿de quién era la plata? ¿A quién le pertenecía esa plata? Del señor, del que tenía la plata, muy bien. Aún a pesar de que él les entregó la plata para que la manejen, los talentos para que lo manejen, porque él no iba a estar, el dinero seguía siendo de ese señor de ellos, de esos siervos. Y los beneficios que ellos iban a tener con esa plata, ¿a quién le pertenecían también? Los beneficios que iban a tener los siervos con la plata, porque a veces cuando uno tiene plata, uno la puede hacer generar intereses y tener beneficios porque tiene plata. ¿Qué? Claro, invertirlo, muy bien. Es invertirlo. Y los beneficios eso de esa inversión que podían hacer con esa plata, a quién le pertenecían también?
al señor, al jefe. Entonces el jefe iba a volver y le iba a pedir los talentos que le dio más lo que habían invertido, lo que ganaron invirtiendo. Seguían siendo del Señor. Ahora, vamos uno por uno. El que más le dio, ¿cuánto le dio? 5. 5 talentos le dio. El otro 2, bien. Pero vamos con el de 5. ¿Qué hizo el de 5? Muy bien, lo invirtió y consiguió 5 más. Es decir, que tenía un total de 10. 10 talentos había tenido. Y ahora el que tenía 2, ¿qué hizo? Muy bien, consiguió otros 2, es decir, que tenía 4 talentos, le devolvió a su señor. Ahora, ¿qué pasó con el que tenía uno solo? ¿Qué hizo? Claro, dice que agarró y lo escondió. Hizo un pozo en la tierra, el muchacho este, y lo enterró ahí. Quizás este siervo habrá pensado, bueno, él me dio uno, yo lo guardo, no vamos a hacer macana, lo voy a esconder bien, que no me lo roben, y le voy a devolver uno. Lo que me dio yo se lo devuelvo. Quizás tenía miedo, como decía Héctor, quizás pensaba, ¿para qué me voy a poner a trabajar con este talento? Si me lo puedo guardar y se lo devuelvo más adelante. Si total, los beneficios tampoco van a ser míos. Si total no hago absolutamente nada, los guardo ahí, ya está. Ni me tuve que encargar de nada, solamente esconderlo. Y así, de esa forma, quizás él también iba a tener más tiempo, iba a poder hacer lo que él quería, sin pensar en buscarle estos intereses a lo que se le había dado. Ahora, bien, ya tenemos la historia, ¿no? La historia es esa que acabamos de leer, eso que acabamos de repasar. Los 3 siervos, el amo, uno dio 5, 2, y al otro 1. Los de 5 y los de 2 lo duplicaron, y el de 1 lo escondió. Ahora, como decíamos al principio, las parábolas, ¿qué tienen? Una enseñanza. Muy bien. Entonces vamos a tratar de pensar qué hay detrás de esta historia que nos contó Jesús. Y les voy a hacer la primera pregunta. ¿A quién creen que representa el patrón, el jefe, el Señor? A Dios. Muy bien. El patrón, el Señor, representa a Dios. ¿Y a quién creen que representan los siervos? A nosotros, muy bien. A cada uno de los hijos de Dios, a cada uno de los siervos de Dios, como muchas veces se le dice. Ahora, ¿qué creen que representan los talentos, esa plata que le estaba dando? Acá se pone un poquito más difícil. ¿Qué creen que representan esos talentos? Dios sería como el Señor de esta historia. Los siervos serían como nosotros. Nosotros seríamos como los siervos de esta historia. ¿Y los talentos? ¿Cómo? Dice Héctor, las oportunidades que nos da. Puede ser por ahí. Miren, los talentos representan, son cosas que se nos son dadas de parte de Dios, que Dios nos da y que nosotros tenemos que administrar, como en la historia veíamos. ¿Qué cosas cree que son las que vienen de Dios? Hay un montón. ¿Cómo? La oración. No es a lo que estoy apuntando. ¿Qué cosas tenemos que vienen de Dios? Podemos decir un montón de cosas, a ver. ¿Qué se les ocurre que tenemos algo que venga de Dios? Dones, dice Lichi. Muy bien, dones. Dones. Mire, lo voy a responder yo porque parece que todo lo que tenemos viene de Dios. Todo lo que tenemos nos es dado por Dios. Son cosas que tenemos, quizás podés tener hasta, te diría, posesiones, una casa, capacidades, habilidades. Algunos tienen una capacidad para la escuela tremenda,
otros tienen una habilidad para jugar al fútbol, unos tienen habilidades distintas, los dones que son distintos, ¿no? Los dones que Dios nos da cuando nos convertimos, cuando lo aceptamos como nuestro Salvador, el conocimiento, la salud. ¿Saben? Nada de lo que tenemos nosotros nos pertenece. Todo nos dio Dios. Lo único que nos pertenece, que es nuestro, es el pecado. Todo lo que no es el pecado le pertenece a Dios, Dios nos lo dio. Dice la Biblia, en el libro de Santiago, habla un poco de esto y dice que toda buena dádiva, todo buen regalo, toda cosa buena que tenemos y todo don perfecto, dice que desciende de lo alto. Desciende de lo alto, del Padre de las luces, desciende de Dios. Todo lo bueno, todo don perfecto viene de parte de Dios. Todos tenemos que reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios. Entonces, ¿tenés talentos? Y acá ya no hablo de talentos de si tenés millones de pesos, no. ¿Tenés talentos como la palabra que lo conocemos en el día a día? ¿Tenés talentos? Bueno, entonces te los dio Dios, te fueron dados por Dios. Tenés tiempo, tenés capacidad para, no sé, para escribir, para hablar con la gente, para hablar con los demás, para comunicarte, para, no sé, lo que sea. ¿Tenés alguna capacidad, alguna habilidad para jugar, para pensar? No importa cuál sea tu posición, no importa cuáles sean tus dones, acordate que no son tuyos. No son tuyos, no te pertenecen, sino que te lo prestaron. Fueron prestados de lo alto, como decía el versículo, fueron prestados por Dios. Pero hay algo más en esta historia, que es una enseñanza que también está oculta en un principio en esta historia. Dice que este Señor dio a uno, dio 5, a otro 2 y a otros 1. Saben que Dios no nos hizo a todos iguales. ¿O sí? Somos todos iguales. Todos robotitos, a todos nos gusta lo mismo. Todos tenemos los mismos hobbies, todos tenemos los mismos dones, las mismas habilidades. ¿Sí? ¿Sí o no? No escucho. No, muy bien, no somos todos iguales. A unos Dios les dio más talentos, a otros les dio menos. Quizás cuando somos chicos a veces vemos, hay algunos que pintan en la hoja y yo los veía pintar y decía, ¿cómo les gusta pintar? A mí me gustaba simplemente con lápiz negro nomás y color no le ponía nada. Y habían otros que pintaban como nadie y yo decía, qué copado. Pero saben que, o quizás cuando hay mucha gente que tiene una habilidad especial con la música, o quizás alguien ve acá, no sé, a Melí, a Bauti, a Lichi, que dicen, mirá, tiene una habilidad especial con la música, que quizás, y esto lo veía yo también cuando aprendía música, había gente que practicando la mitad de lo que yo practicaba aprendía muchísimo más. Y a veces uno se pone mal y quizás a ustedes también les pasa que se ponen mal cuando un compañerito, no sé, sabe leer mucho mejor, más fluido. Y a nosotros quizás nos cuesta un poco más. Saben que Dios a algunos les dio más, a otros les dio menos. Pero ¿saben una cosa? Dios no nos va a felicitar por cuánto es lo que tenemos, sino que Dios nos va a felicitar o no. ¿Por qué? Al de 5, ¿qué le dijo? Buenísimo, te felicito porque trajiste 10, y al de 2 le dijo, vos nada más trajiste 4. El otro trajo 10, le dijo el Señor, ¿o no? ¿Dijo eso? ¿No le dijo exactamente las mismas palabras? Al que trajo 5 le dijo exactamente lo mismo que al que trajo 2. Fíjense que el Señor no les dice, te felicito por todo lo que me trajiste. Dios nos va a felicitar por lo que hicimos con lo que Dios nos dio. Y si el de un talento hubiese traído uno más, lo iba a felicitar de la misma forma que felicitó a los otros, por más que eran 2 nomás. Y el otro había traído 10. Dios lo iba a felicitar por lo que había hecho.
No nos tenemos que preocupar por lo que el otro tiene, sino por lo que hacemos con lo que nosotros tenemos, con lo poco o lo mucho que Dios nos dio. ¿Saben que nuestro Señor un día va a volver? Lo vamos a leer. Vamos a leerlo en Apocalipsis. Apocalipsis 22. Bueno, después lo vamos a repasar bien. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. Dice Apocalipsis 22, 12, dice, he aquí yo vengo pronto, y acá está hablando sobre la venida de Cristo, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Cristo viene pronto y viene con, vamos a decir, con el premio, para recompensar a cada uno por lo que había hecho. Saben que, bueno, como acabamos de leer, nuestro Señor va a volver y a Él le vamos a tener que rendir cuentas. Ustedes le van a tener que rendir cuentas a Cristo. Ustedes le van a tener que rendir cuentas a Dios de qué es lo que hicieron con cada una de esas cosas que Dios nos dio. Y saben que nuestro Señor no le va a importar cuántas capacidades tenemos, no le va a importar cuántas cosas, cuántos dones nos había dado, sino que les va a importar qué fue lo que hicimos con cada uno de ellos. ¿Estás usando tus capacidades, tus dones, tus talentos? ¿Todo eso lo estás usando para la obra de Dios o lo estás malgastando? Agarraste ahí, hiciste un pocito en la tierra, lo metiste y lo tapaste. O quizás estás usando las cosas para algo que no es de Dios. Si Dios le entregó a una persona lo que sería, por ejemplo, el don de, o vamos a decir, una persona que tiene una capacidad tremenda para la música, que Dios le dio una capacidad tremenda. Y esa persona agarra y ¿dónde creen que debería usarlo? Si también se lo dio Dios. ¿Para qué debería usar eso? ¿Para quién? Para Dios. Muy bien. ¿Debería usar eso para Dios? ¿O debería estar en un bar tocando cualquier cosa? No. Tendría que estar usándolo para Dios. ¿Saben que a mí siempre se me viene a la mente una señora de la iglesia que venía hace un tiempo, que ya murió hace unos años, que se llamaba la tía Ilka? La tía Ilka a veces venía con su guitarrita al principio y daba chung, 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 y le daba la guitarrita y cantábamos los coros con la tía Ilka. Y quizás la tía no era la persona que la veía y decía, uy, tiene un talento con la guitarra y la habilidad técnica. No, quizás no era la persona que más habilidad tenía con la guitarra, pero ¿saben qué? Lo utilizaba para Dios y cada vez que faltaba alguien y cada vez que se iba a una horita feliz o lo que sea, agarraba la guitarra y se ponía a tocar y a cantar la tía Ilka. ¿Y qué creen? Una persona como la tía Ilka y otra persona que quizás es un capo. Agarra la guitarra y la hace para todos lados, toca lo que sea, lo que venga, una habilidad tremenda, una destreza, pero agarra y malgasta haciendo canciones que no son para Dios, que no alaban a Dios, agarra y se va a tocar en cualquier lado menos en la iglesia, y se la pasa usando la guitarra para conseguir otras cosas que no son buenas. Ahora yo les pregunto, ¿quién es mejor ante los ojos de Dios? ¿Aquel que tiene un montón de talento, un capo? ¿O aquel que utilizó eso poco que tenía, pero lo utilizó para la obra de Dios? ¿Quién es mejor ante los ojos de Dios para ustedes? El que con poco lo invirtió bien. El que con poco, quizás tenía 2 talentos, como en la parábola. Pero igual el Señor, este último que tenía poco, aquel que invirtió sus capacidades, sus dones,
para Dios le agrada más al Señor. Dice la Biblia que Dios le va a decir, bien, buen siervo y fiel. Bien, el Señor le felicita. Muy bien, le dice, no le dice, bien todo lo que trajiste. No, bien, sobre eso poco que yo te di que era poco, no era mucho. Pero sobre eso poco fuiste fiel, ahora sobre mucho te voy a poner. Entonces no se preocupen por qué tantas capacidades o talentos podríamos tener, sino que preocúpense por usarlas para Dios. ¿Que quién es Dios? El dueño de todas esas cosas que tenemos. Él nos hizo diferentes, a unos dio más, a otros dio menos. ¿Por qué? Acá en la parábola dice de acuerdo a sus capacidades, pero no podemos entender muchas veces. Porque puede, porque es el dueño y lo puede disponer como quiera. Saben que personalmente no sé las razones por las cuales a aquel le dio 10, a alguien de acá le dio 5 y a mí me dio 2. Pero lo que sí sé es que las 2 que me dio a mí las tengo que invertir en su obra. Para que el día de mañana, cuando Cristo vuelva, que va a volver, como leímos, pueda decirnos estas palabras tan lindas. ¿Quién no quisiera que Jesús le diga esto cuando vuelva? De bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. ¿A quién no le gustaría ser uno de esos? A ver, ¿a quién le gustaría? Tremendo. Que Jesús vuelva y te diga eso. Entonces debemos preocuparnos por qué es lo que hacemos con lo poco o lo mucho que se nos dio. Todavía es mejor tener pocos talentos, pocas cosas, pero usados para la gloria de quien nos lo dio, para la gloria de Dios, que tener un montón de talentos malgastados en cosas que a Dios no le agradan. Muchas veces, y lo dije anteriormente, escuchamos esto de las diferencias entre los dones y los talentos. Los dones y los talentos, como que los dones vienen de Dios cuando nos convertimos y los talentos es como que es algo que ya teníamos. Pero la realidad es que las dos cosas vienen de Dios. Nada nos pertenece, ni los talentos ni los dones, ambas fueron regalos de Dios. Todo viene de Dios y de su mano. Obvio, en distintos momentos, ahí sí podríamos decirlo, pero ambas cosas vienen de Dios. Y quizás te puedas preguntar, che, Tommy, no sé tanto mis dones, mis capacidades, mis talentos. O quizás me diga, yo soy bueno jugando al fútbol nomás. ¿Saben qué? Les voy a contar una historia. No es una historia, es un chico que... una anécdota. Un chico que conozco de verdad, un chico de Rosario que jugaba al fútbol muy bien. Jugó con Messi. Jugó con Messi cuando era chico, ahí en Rosario. Y este chico se convierte, vive en los caminos de Dios y siente el llamado a ser misionero. Vieron que habíamos visto las historias misioneras, en otros momentos vimos historias misioneras. Bueno, este chico quería ser misionero. En este momento, este chico se encuentra en Omán, un país que está ahí cerca de Qatar, donde fue el Mundial. Allá re lejos, en un lugar donde no se puede predicar del Evangelio, en donde es muy difícil llevar la palabra. ¿Saben cómo llegó ahí? ¿Saben qué utilizó para llegar a ese país? El fútbol. El fútbol. Él era argentino, ¿viste? Tienen como la imagen de futbolista. Empezaron una escuelita de fútbol para enseñar fútbol allá y detrás de toda esa escuelita hay toda una movilización evangelística para llevar el evangelio a esos países donde es muy difícil que entre. Y de que sin el fútbol no hubiese entrado nunca. Ahí tienen un ejemplo de cómo puede ser una habilidad quizás que Dios te dio utilizada para la obra de Dios. Y les voy a dar también una advertencia. Nunca un talento bien utilizado para Dios, puesto en las manos de Dios, nunca va a ser un estorbo o un obstáculo para que vos crezcas espiritualmente. Esto para que prestes atención. Tampoco es que, no, yo voy a servir a Dios jugando al fútbol y me voy a ir a jugar no sé, entro en Temperley. Me fui a Buenos Aires y juego todos los fines de semana
Y la iglesia, y no puedo porque tengo partido. Y los miércoles, no, pasa que entreno todo el día y no. Bueno, ahí evidentemente no lo estás utilizando bien utilizando para la obra de Dios. Nunca va a ser algo que te tire para atrás, si viene de Dios. No te va a evitar ir a la iglesia, no te va a evitar congregarte, leer. Ahora, para cerrar, ya vamos a cerrar, vamos a hacer un repaso. ¿De dónde vienen todos los dones perfectos, todas las capacidades que tenemos? De Dios, muy bien. Entonces, ¿a quién le pertenecen? A Dios. ¿Y de quién son nuestras posesiones? Por más que digamos nuestras posesiones. ¿A quién le pertenecen? A Dios, muy bien. ¿Y qué es lo que nos quiere enseñar esta palabra? Que el patrón, Dios, nada. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar esta palabra? Que el patrón quiere que usemos sus bienes, que son de Él. ¿Quién es el patrón? Dios. Quiere que usemos sus bienes para que Él reciba una ganancia, para su gloria. Todos los que reciben un bien de Dios, un don de Dios, están obligados a hacer algo con Él, a negociarlo, o si querés, enterrarlo. Pero algo tenés que hacer, no podés quedarte en el medio. Aquellos que lo inviertan para la obra de Dios van a ser felicitados por el jefe. Aquellos que lo quieran guardar y no hagan nada con ese don que Dios le dio, bueno. Ahora vamos a ver, ¿por qué fue juzgado este tercer siervo? ¿Por qué lo juzgaron? ¿Porque perdió lo que le había dado? ¿Se lo robó? No. ¿Por qué? ¿Por qué fue juzgado? ¿Por qué se enojó? Porque no hizo nada, por no hacer nada, fue perezoso. Tuvo miedo quizás, pero no tuvo temor del Señor. Dice la historia que el Señor le quitó ese talento que le había dado, se lo sacó directamente y le echó fuera. Entonces, si vamos a suponer dos posturas acá, si era un verdadero hijo de Dios, que no invirtió bien sus dones y sus talentos, entonces dice la Biblia que van a pasar una vergüenza profunda, porque no hicieron lo que tenían que hacer y van a perder su recompensa. En el cielo va a haber recompensas. Y aquellos que no hicieron nada no van a recibir la recompensa que podrían haber ganado. Pero si no sos un verdadero hijo de Dios, si nunca lo aceptaste en tu corazón, como para que cambie tu vida, dice que ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes, porque entonces van a quedar afuera de la salvación que no tenían, que quizás creyeron tener, pero no tenían. Vamos a volver a leer el texto en Apocalipsis. Ese es el texto que se van a tener que aprender para el domingo que viene, para el sábado que viene. Dice, he aquí, yo vengo pronto y yo acá lo tengo en otra versión, para que lo entiendan. 22:12, Apocalipsis 22:12. Miren, yo lo voy a leer en otra versión, dice, he aquí, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. ¿Saben qué? Acuérdense de esto. Jesús prometió que va a volver. Y Él va a traer una recompensa para quienes usaron bien aquello que Dios mismo les dio. Y esto debe ser el motivo para que puedan ustedes estar buscando ahí constantemente qué es lo que pueden hacer, a que puedan ser fieles, a que podamos invertir nuestros talentos para su gloria. ¿De dónde vienen nuestras capacidades, nuestros dones, nuestros talentos? ¿De dónde vienen? Muy bien. ¿Y qué debemos hacer con ellos? ¿Invertirlos en dónde? En Dios, en la obra de Dios. Invertirlos, usarlos para su gloria. El mensaje de esta parábola es claro, es simple. Ya ahí me respondieron todas las preguntas, ya lo reentendieron. Dios espera que administremos lo que nos dio de una manera fiel y para su propósito. Y si lo hacemos, vamos a recibir la felicitación.
la palmada en la espalda, la recompensa. Y si no lo hacemos, vamos a sufrir la pérdida de esa bendición y hasta el juicio si es que no conoces a Cristo como tu Salvador.